Simon gave his father, Mr. Butler, a lot of trouble. The clubs, the discos, the ever-changing girlfriends. Simon went through all this when he was in his early 20s. It only got worse from that time. The girls in Simon's life were changing so quickly that he did not remember their faces or their names. And many times Mr. Butler caught his son's next beauty shamelessly lying on the bed with bottles of hard liquor and crumpled packets of cigarettes next to her. "How can you behave like this?" scolded Mr. Butler at his son. "You shame not only yourself, but also me." "Dad, I'm all grown up now. I can make my own decisions." "My God, what decisions are you talking about? You don't know how to do anything but drink and hang out with girls. Anyway, here's the deal. A week ago, a granddaughter came to visit my old friend Mr. Cox, a very nice girl. Tomorrow you'll meet her. The girl has only a grandfather. Her father died 2 years ago, and it seems that her stepmother has already found a new husband. You could marry this girl, son. I have already met her, and I assure you she will be a perfect wife." "Should I marry her tomorrow?" sneered Simon, looking at his father. This question pissed Mr. Butler off, and he left his son's apartment, slamming the door loudly. Strangely enough, the dinner together went very well. Simon liked Hannah very much. She behaved simply and naturally, willingly answering questions, asking something herself, and looking at Simon cheerfully with her big black eyes. And he was so amazed at the girl's naturalness, because he was already used to the fake beauty of modern glamorous girls, that he really forgot all his friends for her sake. For a few months they did not part, and then suddenly he got bored. He had achieved everything he wanted and lost interest in Hannah. Simon went back to his friends and continued to live his life this way. One day, Hannah called him and asked to talk to him. At the appointed hour, Simon was walking through the park and saw her from afar. She was standing by the fountain with her back to him, looking like a fragile statue of an antique goddess. The rising breeze was ruffling her white sundress and the soft strands of her knotted hair. Simon came closer, took the girl by the hand and smiled at her. But after a moment, the smile on his face was replaced with fright. Hannah was pale as chalk. "What's wrong? Are you sick?" asked Simon anxiously. "No, I'm fine. But I'm expecting a child from you, Simon, and I want you to know about it." "Hannah, you know we can't get married just because of the baby. In a month we'll just hate each other. I love freedom, and you need a family and a normal husband. I'm not ready for that. Do you understand?" Hannah nodded with her head down and turned even more pale. "Get an abortion, and I'll give you the money for it." Hannah laughed weirdly, turned around and walked away. Simon looked after her leaving, and then went to a club and got drunk, feeling just awful. About 2 weeks later, Simon came home to his parents and saw his father sitting at the table with his head in his hands. Sensing something wrong, the son stepped up to him and asked what had happened. "Mr. Cox has died. It happened a few days ago. He had an argument with his granddaughter. She got pregnant by someone and wouldn't give him his name. He threw her out of the house in anger, then called me. We just started talking about it when I heard him wheezing in the phone. I called an ambulance, went there myself, but it was too late. Mr. Cox had gone. Yesterday there was a funeral." Hearing this, Simon grew cold and asked what happened to Hannah. "I don't know where she is. She wasn't at the funeral. She didn't even come to say goodbye to her grandfather. What a rotten girl. And I was so stupid when I wanted you to marry her. How wrong I was." Simon lowered his eyes but remained silent. After half an hour with his parents, he rushed to look for Hannah, but she was nowhere to be found. A month passed, a second, a third, but Hannah disappeared forever. Since then, Simon began to change.
he spent more time with his father, and he could not believe his son's transformation. And Simon fully immersed himself in the family business, and although it was hard for him, very soon became his father's right hand. When Mr. Butler died, Simon took over all the management of his company, and although he took the loss very hard, he did not lose heart and even raised the company to a new level. Now everyone knew Simon as a serious businessman, and there was no business event in town to which he was not invited as a guest of honour. On Christmas Eve, Simon was leaving the office when he was called out by the security guard Nicholas, who had been with the company since its foundation. "Mr. Butler, Merry Christmas. And to you. How's your wife? Has she been released from the hospital yet?" "Yes, thank you. If it hadn't been for your help, I don't know what would have happened." Simon smiled heartily, and with a friendly pat on the elderly man's shoulder, went on his way. "What a kind man," whispered the guard, looking gratefully in his boss's wake. A few months ago, Simon had literally saved his wife by paying for an expensive medication for her treatment. Out of the office, Simon went to the main square, where there was a huge Christmas tree. This year it was decided to make it a wish tree, and everyone could take part in good deeds and make someone's dreams come true. Simon was also going to take some bright, beautiful cards off the tree. The journalists were already there, and he answered a few questions, and then chose and read on camera a few children's wishes. They were very different, but so naive that it made Simon smile. Oleg asked for a scooter. Artem wanted a ticket to the circus. 7-year-old Taneshka dreamed of an artist's set. One boy asked Santa Claus if he could give his mother a new smartphone. Then she would give him her old one. Suddenly Simon's gaze fell on a dirty little piece of paper torn from a notebook page. All the cards were tied with beautiful ribbons, but this piece of paper was lying low and somehow sideways on the spruce branch, as if someone had tried to attach it but didn't know how to do it. Simon unfolded the piece of paper. In large, childish handwriting, there were only a few words in block letters. "Dear Santa, please find my daddy. Tommy, 5 years old." Simon read these lines several times, and suddenly something strange clicked in his chest. He too could have had a son, but he refused his child, ordering to get rid of him. Simon automatically folded the paper and put it in the pocket of his coat. Then he asked journalists to finish filming and hurried to his car. In the evening, Simon was sitting at a table in a cozy restaurant with his girlfriend Elizabeth, whom he was going to propose to on Christmas Eve. Listening to her cheerful talk about shopping and hanging out with friends, he suddenly took her hand and said quietly, "Elizabeth, give me a baby." The girl looked at him in amazement, then laughed nervously. "Simon, what are you talking?" "Baby, you know about our plans. You've talked about it so many times yourself. Let's live for ourselves. Elizabeth, I want a son. Tommy, for example." Elizabeth's eyes widened in surprise. "Are you kidding me? And what kind of name is Tommy?" "No way." Elizabeth snorted contemptuously, but noticing that Simon was frowning, she tried to smooth things over. "Of course, I'll give you a baby. Only later. Presently I don't want to ruin my figure. You like that I'm so thin and slim. Imagine me as a round hippo. Isn't that funny? And then all these diapers, babysitters, children's sicknesses." Simon looked strangely at his bride and did not utter another word during the dinner. Elizabeth also resented Simon for having such a stupid idea in his head, and she was not going to give in to him. "Call me a cab," she demanded in a cranky tone. "I have a headache." Simon offered to give her a ride, but she deflected and, with a resentful twitch of her pretty nose, headed for the exit.
Simon paid for his dinner and followed her out. And when she drove off, he decided to get some air. He walked for a long time through the city, turning off one street and then another, until he found himself in the square by the very Christmas tree where he had been in the morning. "How can I find you, Tommy?" muttered Simon. "How can I make you more happy?" Suddenly his gaze was caught by some moving heap, flickering hands and feet between the bushes. Looking closer, Simon realized that the boys were fighting there, and he hurried over there. 4 of the boys scattered, while the 5th remained sitting on the ground, wiping his nose and trying to put back the torn sleeve of his old threadbare jacket. The boy was little, but he didn't cry or get frightened when Tommy leaned toward him. "Hey, buddy, are you okay?" The boy nodded, and Simon helped him up and shook off the snow. He took out a handkerchief and gently wiped the child's face. "Now tell the truth. Why did they hit you?" asked Simon. "I just wanted to see whether Santa took my letter or not, and they said I was dirty and would stain the Christmas tree." "Where's your mum?" inquired Simon. "Over there. She's shoveling snow and I'm helping her. She and I are janitors, and we live in that dormitory over there." The funny and very touching kid began to explain eagerly. "Can you tell me what you wrote in the letter?" asked Simon with a smile. "No, I can't, or it won't come true." "Well, let's see together if your letter is there," answered Simon, and took the boy in his arms. He seemed so light that the man was even surprised. "Listen, will your mother scold you for tearing off your sleeve?" asked Simon while carrying the child to the Christmas tree. "No, she doesn't know how to scold. My mother is very kind. Only I don't like when she cries." "Why does your mother cry?" "I don't know," answered the child simply. "She doesn't say. Maybe she hit herself. I sometimes cry if I bump into something. But strangely, my mum cries at night. I sometimes wake up and go to her, and she says I imagined or dreamed it. But I really heard." Simon walked carrying the boy in his arms and thought that the woman must be very unhappy. Maybe she was even a drinker. "So where's your daddy?" "I don't know. Mum said he's been lost for a long time and can't find us." Suddenly the child jumped out of Simon's arms and ran up to the Christmas tree, and then shouted, dancing for joy, "No letter! Hooray! I'm going to have a daddy! My real daddy!" "Wait a minute," Simon told him, startled by a sudden hunch. "You're Tommy, and you asked Santa to find your daddy?" "Yes!" exclaimed the boy, and immediately a woman's voice was heard. "Son, let's go home." Simon turned around slowly at the sound of that voice and froze in amazement. In the light of the lanterns, Hannah was standing in front of him. Simon would never have recognized her in the down scarf, the old quilted jacket, the shapeless pants, and the ridiculous boots. But the voice, it was her voice. Meanwhile, Hannah had already taken her son by the hand and walked away with him, asking him about something. She paid no attention to the man standing next to him. She was interested only in her son. "Hannah," said Simon, unable to stand it, and stepped behind them. "Hannah, it's me, Simon. Don't you recognize me?" The woman flinched as if struck, but stopped and turned around and watched him approaching her. "Hannah, I'm so glad we met. I've been looking for you." "Why?" She stepped back and held Tommy tightly to her. "Well, I wanted to help." "How are you doing, Hannah?" "As you see." "Hannah, why are you so—" Hannah suddenly became angry. "What do you want me to say? That you broke my life? That I regret everything? That I'm unhappy? No, no, and no. But I'm not happy to see you, and so don't keep us. We have to go." "Are you married?" asked Simon, a ridiculous question. She didn't answer. She simply cast him a contemptuous glance, took again the hand of her son,
who was standing beside him and understood nothing, and left at a brisk pace. 2 days passed. All that time Simon was not himself. He could not forget the strange, unexpected meeting with Hannah, could not understand what was troubling her so much. In addition, Elizabeth irritated him terribly, and Simon clearly realized that he did not want to tie his life with her. His thoughts went back to Hannah and her son. He felt that they needed him. Getting into the car, Simon put his hand into his coat pocket and felt something strange there. It was a note from Tommy. The man read it again. Tommy, 5 years old. What a fool I am, he shouted, tearing off the collar and tie that was suffocating him. Is Tommy my son? Why was I so blind? How could I have thought that she would have an abortion? Idiot! Oh, Hannah! Hannah! When Simon arrived home, he could not find his place. Suddenly the doorbell rang and a smiling Elizabeth stood on the doorstep. We broke up so badly, I want to make it up. It's Christmas tomorrow, and I don't want to celebrate it without you. Sorry, Elizabeth, but not tonight. I need to be alone. Ah, I get it. You're preparing a surprise for me. Okay, I'm not arguing. Where shall we meet tomorrow? At the club? Or are you coming to pick me up? No. We're breaking up. I'm in love with another woman. She and I have a son, and they need me. And I need them. I'm sorry, Elizabeth. I won't forgive you. You'll come crawling back to me. You'll beg me to forgive you. When Elizabeth was leaving, she shouted something else, but Simon couldn't hear her any more. He was already looking for where to buy a Santa Claus costume. When there was a knock at the dormitory door where Hannah and her son lived, she looked at the time in surprise. 8 p.m. Who could come to them on a festive evening? Tommy, who helped her to set the table, ran to the door, opened it, and gasped. There was a real Santa Claus on the doorstep. He had a big bag with presents in his hands, and the boy's eyes lit up when he saw the toys. Hannah, not understanding anything, stood beside him. Look, we didn't order any presents. You're probably mistaken about something, she muttered, but Santa shook his head. No mistake. Now, Buddy, tell your mother what you wrote in the letter you put on the tree. I asked for my daddy. Here he is, said Simon, and threw off his Santa Claus robe. Hannah and little Tommy were shocked. Forgive me, Hannah. Just don't drive me away. I want to live with you and our son. Is Tommy my son? Hannah nodded, with tears in her eyes. I'm taking you away from here. Now we're going to live together. Hannah, honey, I just now realized how much I love you. Late at night, when happy Tommy, having played with his father, fell asleep, Simon took Hannah's hand and put her beside him on the couch. I'm sad that my father can't see us. He would have been happy. So would my grandfather, replied Hannah. We had a quarrel and I left. I wanted to come back with the baby. I thought he would forgive me, but my grandfather died before he saw his great-grandson. I didn't go to my stepmother. She wouldn't let me in, anyway. I heard that her new husband had robbed her of all her money. Now she lives in my grandfather's apartment. I didn't want to kick her out. I decided I could live on my own. I got a job as a janitor. Hannah, forget everything. You'll never be needing again. I won't let you go. You're my happiness, you and Tommy, said Simon, and kissed Hannah. The woman sighed and clung to Simon. She believed that now everything will be all right. And it was true. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito.
El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sarah completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sarah se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sarah quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sarah era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sarah había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sarah llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sarah era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sarah comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después.
Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso.
Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación.
Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Luray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado.
Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar.
Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marge Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida.
Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable.
Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.